Hola, que tengan un buen día a cualquier hora que estén viendo este video. Mi nombre es Lucía Lara y con mi compañera Saray Macías les vamos a hablar acerca del Estado del Vaticano. Decidimos exponer este tema en la materia de Derecho Internacional Público, dada por el profesor Carlos Velázquez Estarellas, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Dicho esto, procedemos a comenzar. Los estados pontificios se establecieron gracias a una serie de tratados, más conocidos como los tratados de Letrán. Estos fueron una sucesión de resoluciones con respecto a la soberanía y a la autoridad de la Santa Sede sobre los estados pontificios, firmados el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Prieto Gasparri en nombre del romano pontífice Pío XI, y en ese entonces el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III, donde se acuerda la creación de la Ciudad del Vaticano, el cual poseerá la independencia y la autoridad suprema, la cual recaerá sobre el romano pontífice, en este caso el Papa, y no interferirá con los asuntos políticos italianos. Asimismo, la Santa Sede reconocería el reinado de Italia bajo la Casa de Saboya. De esta manera, se concluye una larga disputa mundial constituyendo una fuente capital en los convenios directos para la resolución de la cuestión romana, y se manifiesta del mismo modo la necesidad de producir condiciones especiales para garantizar la soberanía absoluta del Vaticano de manera regional e internacional. En el tratado queda establecido que el gobierno italiano reconoce la religión católica como única religión del Estado, la personalidad internacional de la Santa Sede para actuar como Iglesia Universal, la plena propiedad y jurisdicción soberana del Vaticano mediante la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y el gobierno italiano reconoce y entrega la propiedad y soberanía sobre la Basílica de San Pedro y los palacios vaticanos. Se respetan determinadas excepciones tributarias. Por su parte, la Santa Sede declara situarse al margen de diferencias temporales entre estados y afirma que el acuerdo le confiere la suficiente libertad e independencia para el gobierno de la diócesis de Roma y de la Iglesia Universal, lo que ya establecimos al decir que era un organismo internacional. La finalidad del Estado Vaticano presenta una característica notable al afirmarse en el mismo tratado que la creación de este tiene como fin. La finalidad del Estado Vaticano es asegurar a la Santa Sede una absoluta y visible independencia y garantizarle una soberanía indiscutible en el campo internacional. Este mini-estado tuvo como jefe de Estado al Papa, por lo que puede considerarse que el Vaticano es una de las pocas teocracias del mundo, al tener una forma de gobierno en el que la autoridad política se considera emanada de Dios y ejercida directa o indirectamente por un poder religioso. El territorio del Vaticano. El Vaticano tiene una extensa característica geográfica y cultural, y es una identidad política independiente. Esta posee 44 hectáreas de extensión. Población del Vaticano. Solo se puede obtener la nacionalidad vaticana siendo un diplomático empleado en las nunciaturas como las embajadas vaticanas de todo el mundo, o aquellas personas que ejerzan funciones para el Estado de dicha ciudad. La nacionalidad vaticana se añade a la nacionalidad de origen y se pierde cuando las personas dejen de ejercer funciones representando al Estado o dentro de ellas. Se estima un aproximado de más de 800 habitantes y se establece que no se hereda ni se adquiere naciendo en el territorio de la nacionalidad vaticana, sino estableciendo un trabajo eclesiástico. El Estado Vaticano tiene como idioma oficial el italiano y el latín. En cuanto a sus símbolos patrióticos, tenemos su bandera, su moneda, su sello y su himno. Su himno, o también conocido como Marcha Pontificia, su letra fue escrita por Antonio Allegra en latín. El texto italiano es de Evaristo de Anversa y la música fue compuesta por Charles de Gounod. Se adoptó como himno en 1949. Por otro lado, su bandera, como podemos observar, la bandera del Vaticano está formada por dos franjas verticales con los colores amarillo y blanco.
En la zona blanca están dibujadas las llaves del reino de los cielos. El color blanco simboliza el cielo y la gracia de Cristo. El amarillo representa las llaves de oro, símbolo de San Pedro y de la suprema autoridad del Santo Padre. Aunque la Ciudad del Vaticano no pertenece a la Unión Europea, sí se encuentra ligada de forma legal al Estado italiano. Por ello, su moneda oficial es el euro y puede acuñar su propia moneda como extensión turística. En esta extensión turística también tenemos los sellos del Vaticano. En cuanto a sellos del Vaticano, se podría establecer que la primera serie se remonta a 1929 y contiene 13 valores, que van desde 5 céntimos hasta 10 liras. Los valores pequeños llevan el escudo de armas pontificio, mientras que los valores por encima de 80 céntimos están en la efigie del Papa XI. En la parte superior de los sellos, en la inscripción, observamos la frase Poste Vaticani, que indica su origen. La última serie, que se publicaría bajo el reinado de Pío XI, rinde homenaje al Cuarto Congreso Internacional de Arqueología Cristiana en Roma y contiene 6 valores, de 5 céntimos a 1,25 liras, basados en 2 representaciones diferentes: la cripta de la Basílica de Santa Cecilia y la antigua Basílica de los Santos de Nereo y Aquileo, los cuales podemos ver que los representados por la cripta de la Basílica de Santa Cecilia son de 5 céntimos, 10 céntimos y 25 céntimos, mientras que los de la Basílica de los Santos de Nereo y Aquileo son los de 75 céntimos, 80 céntimos y 1,25 liras. La Guardia Suiza es un cuerpo militar encargado de la seguridad del Papa de la Santa Sede. Otro cuerpo de guardias de origen suizo se encargó también de la seguridad del Palacio de Versalles, Francia. Durante el reinado de Luis XVI, el jefe ceremonial de la Guardia Suiza es el Papa, soberano de la Ciudad del Vaticano. En la actualidad, se trata del ejército profesional más pequeño del mundo, con alrededor de 100 soldados. Soberanía. La Constitución del Estado de la Ciudad del Vaticano de 2001 le asigna toda la soberanía civil y política al Sumo Pontífice. Sobre sus propiedades existe absoluta jurisdicción soberana. Soberanía reconocida por otros estados, derecho de delegación activa y pasiva. La Santa Sede en Derecho Internacional. Celebración de tratados internacionales y otros negocios jurídicos internacionales como los concordatos. Personalidad internacional que se manifiesta en su territorio y en el derecho de delegación. Sujeto de derecho internacional independiente junto al Estado de la Ciudad del Vaticano. Mediador de las controversias entre estados. Estatua del observador de la ONU. Sumo Pontífice representada al Estado en sus relaciones con otros sujetos del DI. Poder público. El Vaticano es un verdadero y propio Estado que asume las características de tal y que provee a su organización y funcionamientos internos mediante un complejo de leyes fundamentales. El Sumo Pontífice es el soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano y posee la plenitud de poderes legislativos, ejecutivos y judicial mientras ejerza como tal. Es decir, que el Estado de la Ciudad del Vaticano está configurado como un ente soberano que goza de personalidad jurídica internacional reconocida expresamente en numerosos concordatos y de manera tácita, vía usual en la vida jurídica internacional por los restantes estados. La representación del Estado en otros del exterior o con los demás sujetos del derecho internacional para las relaciones diplomáticas y el perfeccionamiento de tratados está reservada exclusivamente al Sumo Pontífice, a quien se le ejercerá por intermedio de las Secretarías de Estado. Poder Ejecutivo. Se ejerce por el presidente de la Comisión de conformidad con la presente ley y las demás disposiciones normativas vigentes para el ejercicio de su poder. El presidente es coadyuvado por el secretario general y el vicesecretario general, y en las cuestiones de mayor importancia son sometidas por el presidente al examen de la comisión, procediendo al consumo de la Secretaría de Estado. Poder legislativo. Salvo que en los casos que el Sumo Pontífice se reserve para sí, el poder legislativo será ejercido como una comisión. La comisión legislativa ejercerá su poder dentro de los límites de la ley según las fuentes de derecho y siguiendo las disposiciones que le indique su propio reglamento.
pero todo a consideración del Sumo Pontífice. Poder Judicial. El ejercicio en nombre del Sumo Pontífice por los órganos constituidos según el ordenamiento judicial del Estado, órganos que ejercerán sus funciones únicamente sobre actos jurisdiccionales ocurridos dentro del territorio del Estado. Reformas a los delitos y sanciones de la Iglesia, considerada como la revisión más radical de la legislación de la Iglesia, Pacite Gregem Dei, el cual es una constitución apostólica emitida por el Papa Francisco el 1 de junio del 2021, que reformó el libro sexto del Código de Derecho Canónico de 1983, y la misma entró en vigor el 8 de diciembre de 2021. La reforma de la normativa estableció que las penas deben aplicarse con equidad canónica y teniendo en cuenta el restablecimiento de la justicia, la reforma del delincuente y la reparación de la polémica. El Monseñor Juan Arrieta Ochoa destacó que esta reforma no solo incluye los abusos sexuales cometidos por clérigos, sino también delitos cometidos por laicos que ocupan un rol dentro de la Iglesia, y no solo en contra de menores, sino también en contra de personas adultas vulnerables. Del mismo modo, el Monseñor italiano Filippo Lannone mencionó que las normativas penales del libro sexto anterior no funcionaban, por lo cual necesitaban una pronta revisión. Arrieta añadió que esta reforma intenta hacer eco de las sensibilidades modernas al tiempo que obedece a la tradición canónica secular.